Reciban una cordial bienvenida a la mesa número 10, revalorizando la cultura con una óptica de género, en el marco del segundo encuentro cultural Mujer Migrante de México y el Mundo. Tenemos un panel de primer nivel, así es que estoy segura de que van a disfrutar de esta sesión. El evento cuenta con traducción simultánea en nuestro formato Zoom, así es que quienes quieran hacer preguntas directas y que se encuentren en otras plataformas, pueden encontrar el link para cambiarse al sistema Zoom. Con ustedes, le paso el micrófono a Estefanía Ángeles, directora de la Fundación Javier Marín, quien moderará esta mesa. Adelante, Estefanía. Muchas gracias, cónsul Alicia Kerber, por la invitación. Estamos aquí, en efecto, con un panel de lujo. Betsabe Romero, artista, la embajadora Cecilia Villanueva, que está en el Consulado de México en Frankfurt, Rosario Granados, curadora, Josefa de Velasco, directora de orquesta. Y si me permiten, vamos a hacer una pequeña introducción de este tema que no es tan sencillo, pero que espero darles como un contexto histórico, ¿no? Ustedes recordarán a las mujeres en el arte que han estado apartadas, muchas veces son musas de inspiración, pero pocas veces se les reconoce como creadoras. Ahorita ha cambiado la situación y ahorita lo vamos a comentar. Recordemos, por ejemplo, a una Camille Claudel, que trabajó tanto tiempo con Auguste Rodin. De hecho, hubo una simbiosis a tal punto que el maestro, el mentor, le firmaba sus piezas esculpidas por Camille, ¿no? Y de hecho, hay una misiva muy conocida en donde Rodin expresa como toda la protección que le iba a dar a Camille, ¿no? Por su talento y que no aceptaba ninguna otra mujer que participara en el estudio. Y en efecto, Camille fue la única mujer que estuvo en el estudio de Rodin y como pueden ver aquí, una de sus obras maestras, La Edad Madura, pues refleja mucho esta simbiosis de arte entre el mentor y la alumna. Pensemos también en los célebres personajes de Diego y Frida, ¿no? Aquí una pintura de Frida Kahlo lo expresa muy bien. Diego, el monumental, el pintor por excelencia, ella pequeña, ¿no? Haciendo obra más bien de formato pequeño. Pero ¿qué hace Frida en esos tiempos posrevolucionarios en donde realmente, pues digamos, el pintor artista era el reconocido, el mazo muralista? Pues construye todo un personaje con vestimenta típica, con peinado típico, casi indígena, ¿no? Y miren la inscripción en la parte superior del cuadro, ¿no? Aquí nos veis a mí, Frida Kahlo, junto con mi amado esposo Diego Rivera, pinté este retrato. Sí, y siempre hizo como su personaje alrededor del personaje de Diego Rivera. Esto funcionó, captó la atención de los intelectuales, entre ellos André Breton, ¿no? que la lleva a una exposición en París. Y bueno, ironía de la vida, ahora un Frida pues vale más que un Diego. En la música también tenemos otro ejemplo, ¿no? Aquí está la familia Mozart, que la hermana mayor, Mariana, era una niña pródigo que empezó a tocar el piano a la edad de los 5 años. El hermano tenía tanta admiración por la hermana que también por eso se dedicó a ser, digamos, pianista, ¿no? Y compositor. Claro, estamos en el siglo XVIII, las costumbres de la época hacían que la mujer se casara y se mantuviera en casa, en el hogar, y no pudo ejercer su pasión, que era realmente la composición. Entonces, ya casada con hijos, pues funda su propia escuela para poder componer y de hecho muchas de las composiciones que hizo fueron atribuidas a su hermano Wolfgang, ¿no? Y luego
les quiero aquí meter el ingrediente de migrante, porque estamos en un foro que habla de la mujer migrante. ¿Y qué pasa con aquellas mujeres que migraron de país y se consolidaron como artistas? ¿No? Por ejemplo, en México, tras la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial, llegaron muchas europeas. Aquí vemos a una Alice Raon, ¿no? Francesa, o una española, Remedios Varo, o una inglesa, Leonora Carrington, o una húngara, Katy Horna. Tienen en común el movimiento surrealista y hay una gran amistad entre ellas, pero justamente amistad que se consolida por ser extranjero en un nuevo país a donde vienen a residir. Hablaban el mismo idioma, ¿no? Su exilio fue el tema de su arte. Bueno, ¿qué pasa ahora en el siglo XXI? Pues vemos que hay muchas mujeres que se pronuncian por un Me Too, que hay una marcha de mujeres emblemáticas en el Festival de Cannes en el 2018, en donde exigen la paridad salarial, ¿no? O sea, de productoras, actrices, directoras. Recientemente, hace unas semanas, nombran a una experta, una curadora francesa, Laurence Descartes, en el Museo del Louvre, que generalmente era liderado por un hombre. Hay muchos más textos sobre romper el techo de cristal. Aquí, por ejemplo, hay uno de Viviana Curi sobre las mujeres en la curaduría y la gestión. Hay marchas, el 8M se ha vuelto muy simbólico, recordemos el año pasado, justo antes de la pandemia, el 9M las mujeres dejaron de trabajar, en el Palacio Nacional este año con pandemia se hizo también un movimiento muy importante. Y yo les pregunto, ¿no? Somos el resultado de las mujeres que lucharon por el voto, de aquellas baby boomers que se manifestaban en el 68 por justamente tener una equidad entre el hogar y la vida profesional. Bueno, pues creo que tenemos muchísimo de qué hablar. Y para esto, y ya ahorita poniéndoles directamente el mundo de la creación plástica, invito a Betsabe Romero a contar su punto de vista. Betsabe, como ustedes saben, tienen una trayectoria en artes visuales. Te hemos visto en muchísimos lugares, Betsa. Nos impresiona tu obra por su exposición en el espacio público, pero también por todos los temas que abordas, como la dignificación de las tradiciones, la relectura que le das a las festividades, y tocas esas venas tabú en México, ¿no? El feminicidio, los desaparecidos. Para ti, ¿cómo percibes la creación artística de la mujer en la actualidad? ¿Y crees que en el mercado del arte hay un reconocimiento de la creación artística de la mujer? Y pregunta, ¿a la par que la creación artística de un hombre? Te invito. Gracias, Estefanía. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación del Consulado General de México en Houston por contactarme para participar en este importante diálogo, en especial a la cónsula Alicia Kerber, a Nuria Zúñiga, a Estefanía Ángeles y a mis demás compañeras en la mesa. Gracias a todo el público presente por acompañarnos hoy. Empezaré, como dijo Estefanía, por hablar un poco del mercado del arte. Por suerte, el mercado no es el único criterio para valorar el trabajo de un artista. Sin embargo, es el modo de circular dominante tanto de los bienes materiales como simbólicos en el mundo, y por eso me pareció una buena oportunidad para hacer notar las enormes diferencias de género que existen al respecto. De los 500 artistas contemporáneos más caros que hay del mundo, solo 60 son mujeres, o sea, el 12%. Este dato tampoco se distribuye equitativamente por zona, raza o edad. Por supuesto que es un dato que está cambiando también inequitativamente en las jóvenes que nacieron en los 80s y 90s y que han estudiado y trabajado en los centros hegemónicos del mundo del arte, quienes parecen tener nuevas oportunidades sin dejar por eso de ser aún ahí excepciones.
Pero para el mundo en general podríamos decir que a mayor cantidad y frecuencia de comportamientos machistas en todos los ámbitos de un país, menos mujeres representadas en la escena mundial del arte. Al respecto, los procesos no son lineales ni evolutivos. Por crisis políticas y o económicas, la presencia de mujeres puede incluso disminuir o deteriorarse en lugar de seguir mejorando de una manera progresiva. En México, actualmente, que han aumentado los feminicidios, la violencia, las desapariciones y por el COVID se precarizó aún más la situación laboral y económica de las mujeres, también hay un reflejo en el arte. Para empezar, la escena parece menos permeable para las artistas mujeres que hace 25 o 30 años. Recuerdo cuando regresé de hacer mis estudios fuera, a México, y en el Museo de Arte Contemporáneo más importante en ese momento, que era el de la Fundación Televisa, había una pieza central en el techo de triple altura del edificio que era de una mujer, era de Rocío Maldonado, cuya obra también estaba impresa en los boletos de entrada. De la misma manera que en ese mismo museo sucedían exposiciones individuales de artistas jóvenes como Silvia Gruner en ese momento, y una de las galerías más importantes hasta la fecha, como es la OMR, exponía en sus primeras filas de exposiciones y ferias artistas como Mónica Castillo, a la misma Rocío Maldonado, Dulce María Núñez, Maruch Sánchez Gómez, Daniela Rosell. Ahora, cuando inicié la investigación hace unos 3 años, los museos, para empezar, no se habían hecho ni la pregunta de cuántas mujeres había en su colección o cuántas mujeres exponían al año. Y cuando la contestaron, la proporción era apenas de 10% o un poco más en algunos casos excepcionales. En comparación internacionalmente, lo que ha logrado como promedio después de las Guerrilla Girls y tantas manifestaciones feministas desde los 70s, es aproximadamente el promedio en el mundo es de 20% o un poco más. Cuando se llega a un 40% es por estrategias muy específicas de curadoras o directores de algún museo, no por sistema, no por políticas de un país o de un continente. Pero en México, en la actualidad, a pesar de haber artistas mujeres con carreras incuestionables y algunas de ellas representadas por las galerías punteras, ninguna cotiza paralelamente a los precios de las grandes figuras masculinas del país. Algunos datos internacionales. La primera mujer que logra un precio de más de $10 millones en una subasta es Louise Bourgeois, fallecida a los 99 años. Esto sucede 5 años después de su muerte, cuando al mismo tiempo Jeff Koons ya había logrado ese récord en sus 40 15 veces y apenas en 2007. En una investigación de Interest Words y ArtNet News, se valora el mercado entre 2008 y 2019, que es un año coyuntural antes del COVID para hacer ahorita un análisis. Se valora el mercado en $196.6 billones gastados en subastas en dichos 11 años. De estos 11, en estos 11 años, de esos 196.6 billones, solo 4 corresponden a la venta de obra de mujeres vivas o muertes, lo que significa un poco más del 2% de total, a pesar de haber crecido al doble en 10 años. Ese 2% es un poco menos de lo que logró solo Picasso en ese mismo tiempo. Además, ese 2% está muy concentrado en 5 artistas, mujeres. Las 5 son Yayoi Kusama, Joan Michel, Louise Bourgeois y Agnès Martin. De ellas, solo Yayoi Kusama sigue viva. Cabe mencionar que todas se formaron en Nueva York y trabajaron y fueron amigas de las grandes superestrellas del momento. Sin embargo, todas tomaron la decisión voluntaria, inconsciente o forzada o por salud de aislarse, ya sea en el mundo académico o en desiertos reales o simbólicos, fuera de la dinámica voraz del mercado del arte de Nueva York. Inclusive Joan Michel, una de las más competitivas y exitosas en su momento, quien se fue a Francia
ni siquiera se quedó en París, se fue refugiando en las afueras, en Giverny, hasta el final de sus días. Es importante reconocer este tipo de decisiones, pues también hablan de que son más mujeres en el arte quienes buscan trabajar en otras direcciones, más allá del mercado, dando sentido a su producción y relación con el mundo, trabajando con grupos vulnerables, con un trabajo militante o por causas justas o en el ámbito educativo. Proyectos de vida tanto o más dignos y respetables que abocarse a la lucha cuerpo a cuerpo por el récord de precios en subastas o en ferias. En las ferias, por ejemplo, solo se exhibe 25% de artistas mujeres en promedio. Esto es, por ejemplo, en Basel. La poca representación genera poca venta. A los hombres se les valora por su generación, la escuela a la que pertenecen, su currículum. A las mujeres se les separa y compara entre ellas. La imagen ideal de un genio del arte sigue siendo masculino. Un estudio de René Adams de Oxford parte de una muestra de dibujos realizados por computadora a los cuales aleatoriamente se les identificó como masculinos o femeninos y fueron evaluados por una muestra de hombres de niveles medios y altos, y se vio que a más alto nivel y cercanía al mercado del arte, valoraban consistentemente más bajo los dibujos marcados como femeninos. Esto fomenta en las ferias, se fomenta en las ferias, ya que los muros más importantes de las galerías son para las obras más caras, que casi siempre son hombres, y las obras de mujeres, que en general son menos y de menos costo, se ubican consecuentemente en muros laterales o en el closet. También es por eso que siendo un medio con muchas galeristas mujeres, curadoras y directoras, la situación no se revierte, pues a ellas se les exige legitimarse al llegar al poder a través de su capacidad de convocatoria, que consiste en acceder a los artistas más poderosos para sus exposiciones, y estos por lo general son hombres. Hace poco comentaba el tema con Marie-Laure Bernadac, especialista francesa de Louis Bourgeois y Cindy Sherman, y me decía que posiblemente en este mundo falocrático resulta muy difícil dejar pasar a las grandes artistas mujeres simultáneamente que a los hombres líderes en cada momento. Parecería que no les pueden dar visibilidad antes de que dejen de ser sexualmente activas o hasta verlas lejos de la escena de combate. Hay dos casos latinoamericanos que quiero tocar. Uno es la artista latinoamericana más cara actualmente, que es la cubana Carmen Herrera, artista abstracta, geométrica, gran colorista, quien vendió su primera obra a los 89 años, después de 60 años de carrera continua. Amiga de intelectuales y artistas en Francia y posteriormente en Nueva York, es hasta sus 99 años, en 2014, que su obra se la pelean en todos los museos y colecciones del mundo. Por suerte, sigue viva a los 106 años y trabajando. Y por último, hace unas semanas veía la felicitación de Adriano Pedrosa a Judith Lawan, artista abstracta y también gran colorista brasileña, que cumplía 99 años y a quien por fin le organizan una gran retrospectiva para cuando cumpla 100. Ojalá lo logre. La longevidad, tristemente, parece ser una de las pocas salidas todavía para algunas grandes artistas mujeres. Muchas gracias. Wow, Betsabe, muy impresionante toda tu investigación. Impresionante también que únicamente el 12% de las creadoras más reconocidas sean mujeres. Tenemos mucho que hacer, ¿no? Y muy interesante toda esta perspectiva de las más conocidas, cómo buscan refugiarse, ¿no? Y huir de estos reflectores. También como cierras con Carmen Herrera y Judith Lawan, es bien interesante cómo se tiene que legitimar, digamos, de alguna manera, ¿no? Bueno, ahora que ya entramos a este mundo del arte, yo quisiera poner sobre la mesa el tema que realizan. ¿Qué esfuerzos hacen las instituciones culturales? O sea, ¿qué relevancia se le da desde una embajada, desde un consulado, a la comunidad migrante en otro país, y
cómo está buscando pues tratar de dar una mayor visibilidad. Y para ello invito a la embajadora Cecilia Villanueva, que es cónsul de México en Frankfurt, que ha estado muy al pendiente de la comunidad mexicana en Alemania, ha participado en muchísimas estrategias para visibilizar las mujeres mexicanas migrantes. Y justamente, Ceci, te quiero preguntar, ¿cómo ayuda el Estado? O sea, ¿con qué políticas, con qué estrategias a las artistas migrantes que salen de su país a crear obra fuera de su país de origen? Muchísimas gracias a la cónsul Alicia Kerber por esta invitación y poder intercambiar el día de hoy con tan distinguidas representantes del mundo artístico y cultural de nuestro país. Y muchas gracias, Estefanía, por esta gentil presentación. Género, migración, cultura y su interrelación es sin duda un tema apasionante, toda vez que permite abordarlos desde diferentes perspectivas, lo que ha dado lugar a este segundo encuentro cultural de la mujer migrante con numerosas mesas redondas vinculadas entre sí. Voy a compartir aquí mi pantalla. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha tenido a lo largo de su experiencia, a lo largo de su existencia institucional, diversas políticas, estrategias y herramientas para la promoción cultural en el exterior. Unas más impactantes que otras, dependiendo de los recursos disponibles. Sin embargo, deseo destacar que todas han contribuido de una u otra manera en poner en alto el nombre de nuestro país en el mundo, visibilizando su trabajo, el trabajo de los escritores, pintores, músicos, bailarines, escritores, que yo resumiría como el gran talento nacional. En fecha más reciente, contamos con una nueva estrategia cuyo sistema y plataforma innovadora permiten visualizar a los ojos del mundo lo que se ha definido como una diplomacia cultural. Gracias a ella, la Cancillería cuenta ahora con reuniones de coordinación regional para armonizar nuestros esfuerzos y potenciar recursos, pero también con un novedoso canal audiovisual desde donde las representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior podemos brindar al mundo y dar a conocer nuestra memoria histórica de todos los esfuerzos que hacemos en materia de promoción cultural y en el que predomina definitivamente la perspectiva de género. Partiendo de nuestro tema central, me quiero enfocar el día de hoy en los esfuerzos que se realizan desde las instituciones culturales para dar relevancia o voz a las artistas migrantes en Alemania, bajo una perspectiva de género que tenga una visión extendida incluyendo a la comunidad LGBT+, y tomando en cuenta que para hablar de cultura y migración hay que hablar también de la comunidad. Alemania es la cuarta diáspora de mexicanos en el exterior, después de Estados Unidos, Canadá y España. En Alemania viven alrededor de 18,000 mexicanos registrados en las estadísticas de este país, exceptuando personas con doble nacionalidad. De ellos, 55% son mujeres con una edad promedio de 35 años. Las mujeres mexicanas llevan en promedio casi 8 años residiendo en Alemania, siendo la mayoría casadas, aunque a veces ya en menor porcentaje de las que lo están con una persona alemana y cada vez más son solteras. Se estima que la población mexicana residente en Alemania, que decreció 1.5% en 2020, vuelve a retomar su tendencia creciente de los años anteriores, en que se incrementó en un 9% para toda Alemania y casi 20% respecto de 2017 para los estados de la circunscripción del consulado. Como saben, la situación de la mujer migrante en Europa es distinta que la de Estados Unidos, porque la migración se da bajo condiciones diferentes, aun cuando las razones son similares, en tanto se orientan a la búsqueda de mejores oportunidades de vida para ellas y sus familias. El Consulado de México en Frankfurt, que es competente para el centro, oeste y sur de Alemania, aquí se ven los estados a color, ha buscado consolidar una diplomacia cultural activa que permita, bajo nuevos enfoques de transversalidad, integralidad e inclusividad,
abrir espacios para la expresión cultural de todas las voces migrantes bajo una perspectiva de género. Siguiendo la nueva estrategia de la Cancillería, tanto en materia de diplomacia cultural como de una política exterior feminista, el consulado ha realizado las siguientes tareas. Primero, hemos priorizado en visibilizar a las mujeres mexicanas de nuestra comunidad en sus distintos ámbitos profesionales. Se han llevado a cabo conversatorios con artistas, emprendedoras, ingenieras, científicas, cantantes de ópera, cineastas, entre otros. Si bien estos conversatorios surgieron como una opción para continuar con la promoción cultural durante la pandemia, llegaron para quedarse como parte medular de nuestras actividades regulares, por lo menos una vez al mes. 2, se han promovido y fortalecido las asociaciones de la diáspora, donde la mayoría son lideradas por mujeres, como los círculos mexicano-alemanes de Frankfurt, de Baviera y de Renania del Norte-Westfalia. El consulado impulsa activamente sus proyectos de vinculación y de beneficio social para grupos vulnerables en México y ayuda a fortalecer los lazos comunitarios. 3. En septiembre de 2020 se entregaron por primera vez en la circunscripción premios comunitarios, que son otorgados por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior a 2 mujeres extraordinarias. El OTSI a la directora del Museo Etnológico Linden de Stuttgart, la doctora Inés de Castro, de origen argentino y actualmente alemana, y el reconocimiento Mexicanos Distinguidos a la doctora Laura Murguía Goebel, catedrática mexicana de la Universidad de Würzburg, especializada en Derecho Económico. Y 4, nos coordinamos con 2 de los 3 capítulos existentes en Alemania de la red de talentos mexicanos conocidos como la Red Global MX, el de Hessen Baden-Württemberg, que existe desde 2016, y el de Baviera, formado en 2020. La red fue creada en 2006 como un programa del IME y aglutina a la diáspora calificada en torno a 4 pilares fundamentales, siendo uno de ellos el de las industrias creativas, al tiempo que también opera bajo ejes transversales. Así, el capítulo Hessen realizó en 2018 el primer encuentro de mujeres hispanohablantes, que se convirtió en poco tiempo en una iniciativa transversal de todos los capítulos de la red en Europa, que ha sido muy exitosa y que cuenta con el apoyo de varias embajadas y consulados. Y 5, también colaboramos con el Instituto Cultural de México en Berlín para identificar artistas ubicados en Alemania e impulsar actividades conjuntas. El instituto forma parte de los esfuerzos de la Cancillería para la promoción de la cultura, entre los que destacan también toda la serie de agregados y encargados de asuntos culturales en todas nuestras 80 embajadas y 67 consulados en el exterior. El Instituto Cultural en Alemania fue fundado apenas en 2018 y ha tenido 2 titulares mujeres, Susana Garduño y actualmente Luisa Reyes Retana. Es un espacio para la difusión y promoción del arte y la cultura de nuestro país, para el fomento del diálogo intercultural y que en gran medida se apoya en la participación de la comunidad local. Por otra parte, en relación con la inclusión de la perspectiva de género en el mundo del arte, deseo mencionar 2 ejemplos palpables de este esfuerzo institucional y que curiosamente se complementan con la introducción que también dio el día de hoy Estefanía. Uno fue la exhibición fotográfica de Graciela Iturbide en el Foro de Fotografía de Frankfurt en el 2019, con más de 100 tomas de esta gran artista y activista de la lucha de los derechos de la mujer, en el que el consulado logró reforzar esta muestra con una serie de actividades paralelas que dieron mayor relevancia a su trabajo. El otro esfuerzo fue del Museo de Arte Contemporáneo Schirn en Frankfurt en 2020, con la exposición Mujeres Fantásticas, Artistas del Surrealismo, que reunió a 34 exponentes con 260 obras. México ocupó un lugar relevante, representado por artistas mexicanas y diferentes países que se instalaron en nuestro país en los años 1920-40, como Remedios Varo, Leonora Carrington, Alice Rajón y, por supuesto, Frida Kahlo. La curadora logró mostrar que estas mujeres pintoras irrumpieron en la escena del arte por mérito propio y ya no más como simples musas o modelos de sus colegas masculinos. Lamentablemente, por la pandemia, el consulado no pudo llevar a cabo más actividades paralelas como estaba planeado. Otros esfuerzos de visibilización que hemos tenido se han logrado en el ámbito literario y académico, tanto en el marco de la Feria del Libro Internacional de Frankfurt y de los Días Internacionales de la Mujer en cooperación con otros socios, ya sea el cuerpo consular extranjero acreditado o bien universidades alemanas de nuestra zona, con iniciativas que intentan combinar cultura, género y derechos humanos.
logrando así tener un par de jornadas hispanohablantes, talleres de cuentos indígenas o eventos para el empoderamiento de las mujeres. Sin duda, mujeres migrantes y artistas se han convertido, no solo en Alemania, en todo el mundo, en puentes de entendimiento y vinculación entre sus comunidades de origen y de destino. Y son no solo creadoras de su propio arte, sino también forjadoras de sociedades más influyentes, diversas y libres, en contraposición al desarraigo y la pérdida de identidad de que sufren algunas de ellas. Por ello, el consulado continuará fortaleciendo sus vínculos con la diáspora mexicana, como parte esencial del trabajo que realizamos diariamente. Nuestro objetivo es el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos, pero por el impacto que tiene en nuestras sociedades, nos enfocamos aún más en el arte y la cultura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, cónsul, por este panorama, y muy interesante saber que es la cuarta diáspora mexicana en el exterior, ¿no? Y que está consolidada por un 55% de mujeres. Muy impresionante también, como todas estas series de iniciativas que si bien pueden carecer de recursos materiales, porque bien lo sabemos, no carecen de ingenio, de creatividad para hacer estos encuentros, para poner los contactos de la embajada y consulado y empoderar a su comunidad, a las mujeres artistas. Muchas gracias por transmitirnos todo esto. Ahora que ya conocemos el panorama relativo a una política macro, qué hacen nuestras embajadas, nuestros consulados, quisiera irme al otro extremo, a esas instituciones que son muy especializadas, como los museos regionales o los pertenecientes a una universidad, que tal vez son poco conocidos, pero que tienen una valiosísima aportación en este tema del arte y de las mujeres en el arte. Y para ello, quisiera que Rosario Granados, quien es curadora y especialista en arte hispanoamericano, nos platique su misión en el Blanton Museum of Art de la Universidad de Austin, Texas. Rosario, bienvenida, y por favor, dinos qué haces en tu museo y cuál es tu labor. Bueno, primero, igual que todas mis compañeras de esta mesa, quiero agradecer la invitación. Es realmente un privilegio estar aquí y pues tener estas conversaciones que sinceramente creo que son muy, muy necesarias, ¿no? Y bueno, yo lo que quiero empezar, bueno, primero quiero compartir mi pantalla. Tengo un problema con el PowerPoint, entonces van a ver el resto de mi... Creo que ven toda mi pantalla, ¿cierto? ¿Ven ahí todo? ¿O...? Sí, vemos como todo el marco del PowerPoint. Sí, lo que pasa es que mi PowerPoint está mal, entonces no entra completo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es... Se ve bien. Sí, lo que voy a hacer es mover tantito, espérenme un minutín. Voy a moverla hacia un lado para que entonces vean cómo las veo yo a ustedes, pero que podamos privilegiar las imágenes que voy a estar pasando, ¿sí? Incluso les voy a quitar yo aquí para que no las vea yo. Y entonces así lo que ustedes van a ver es toda mi pantalla, que es toda la pantalla de... Ay, espérenme un minutito. Perdón, es que mi pantalla está... Ay, pero no las veo, esperen. Perdón. Ahora sí. Bueno, yo lo que me interesa es contarles
qué es el Blanton Museum of Art y decirles cómo desde ahí, que es un rinconcito en Austin, en Texas, ¿no? La capital de Texas, estamos pues muy conscientes de la importancia de promover el trabajo de mujeres, ¿no? Entonces, y no solo de mujeres en general, sino también específicamente de mujeres latinoamericanas. Y esto no es, digamos, parte de un boom de moda, ¿no? Como decía Betsabe, ahorita una de las pintoras más importantes que vende es Carmen Herrera. Nosotros no hemos estado coleccionando como parte de este boom. El Blanton es una institución fundada en 1963 y desde entonces es una de las primeras instituciones en Estados Unidos que colecciona y exhibe arte latinoamericano. Y eso es casi como un secreto muy bien guardado, ¿no? Y quizá eso nuestro público que hoy nos acompaña no lo sabe. En 1963 entonces se funda el Museo Universitario, así como una pequeña galería de la universidad pública más grande del estado de Texas, y empiezan a coleccionar. Pocos años después, Barbara Duncan dona una importantísima colección de dibujo y de pintura, y así es como empieza a surgir el interés en Latinoamérica, hasta que este edificio que están viendo al lado, en la parte de arriba, es inaugurado en 2006, y entonces pues ¿no? Tiene un espacio mucho más apropiado para mostrar este arte latinoamericano que desde fecha temprana está coleccionándose, ¿no? Es importante entender que este interés en Latinoamérica no es casual, ¿no? Este coleccionismo activo en UT Austin no es casual. Hace 100 años, hoy se está celebrando el centenario de la biblioteca Natty L. Benson, que es uno de los repositorios más importantes de documentos históricos de Latinoamérica. Y años después también se fundó el Teresa Lozano Long Instituto de Estudios Latinoamericanos. Entonces, es en este ámbito de ser Texas, ¿no? Y de ser muy conscientes de la historia compartida entre México y Texas, es que se fundan estos dos, primero el repositorio, luego el instituto, y entonces es obvio pues que el museo, que cuando se funde, tiene un énfasis muy importante en el arte latinoamericano. Déjenme ahí nada más hacer notar que tanto la biblioteca como el Centro de Estudios Latinoamericanos tienen nombre de mujeres, que en su momento tampoco era cosa frecuente, ¿no? Y quiero también hacer hincapié en que el Blanton Museum es el primer museo en los Estados Unidos que contó con una curaduría totalmente dedicada al arte latinoamericano. Fue establecida en 1988 con Mari Carmen Ramírez como la primera curadora, que ahora es curadora en Houston, ahí donde está el consulado. Ella es puertorriqueña y ella fue entonces la que consolidó aún más este compromiso que el Blanton tiene con el arte latinoamericano y en específico con las mujeres, ¿no? Hoy en día tenemos más de 290 mujeres artistas, incluida Beatriz González, colombiana. Tenemos el trabajo de Liliana Porter, que es argentina, que aquí voy a hacer un pequeño zoom en la obra porque es muy bonita, ¿no? Creo que aquí se ven muchas de estas características que Betsabe hablaba, ¿no? Que hay una gran denuncia social en el trabajo de las mujeres, ¿no? Aquí sobre el trabajo forzado y el tamaño de las obras, ¿no? Pero también tenemos obras, ¿no? De María Izquierdo, tenemos obras de Alice Raón, y ahí es donde me quiero detener un poco, porque nuestro énfasis también va mucho hacia rescatar a estas mujeres migrantes, ¿no? Que fueron pues vínculos entre distintas culturas. Alice Raón, por ejemplo, ¿no? Nacida en Francia y con una carrera muy activa en los años 40 en México, y que se reconoce ahora ya como una artista mexicana, ¿no? Y que ocurre lo mismo con Gego, que es una artista alemana activa en Caracas, en una época donde Caracas era el centro de la discusión del arte moderno, ¿no?
con la ciudad universitaria, que comparte muchísimos elementos de la misma ciudad universitaria en México, en función de las ideas del modernismo y demás, ¿no? Y yo simplemente quiero aquí mostrar que este compromiso institucional que nosotros tenemos no es nada más de adquirir o de exhibir, sino también de darle una accesibilidad. Para nosotros es muy importante tener en cuenta, como decía hace un ratito la embajadora Cecilia Villanueva, entender cuál es nuestra comunidad, ¿no? Entonces trabajamos mucho pensando en cómo podemos establecer vínculos fuertes con la comunidad, en el entendido de que Texas está considerada con la gran posibilidad de que en el año 2022, es decir, el que viene, seremos más latinos o hispanos, ¿no? En este debate de cómo hay que llamarnos, y incluso yo no sé si yo me considero como latina, porque yo me sigo considerando como mexicana antes que cualquier cosa, pero eso es otra cosa que podremos hablar en un minuto. Pero bueno, sea hispano, sea latino, la categoría que usted quiera usar, el hecho es que serán mayoría en Texas a partir del año que entra. Entonces, eso es una responsabilidad muy grande. El cuerpo de estudiantes en la universidad también refleja esa diversidad, ¿no? Entonces, ese compromiso hacia mostrar arte latinoamericano es fundamental, ¿no? Tanto que en 2016 se decidió que no solo íbamos a mostrar arte moderno y contemporáneo, sino que íbamos a estudiar arte virreinal también, que es lo que yo fundamentalmente hago en el museo, ¿no? Entonces aquí me siento un poco como no en mi zona de confort, porque yo me dedico más al siglo XVI y el siglo XVII, y el XVIII también, pero bueno, de todas maneras soy muy consciente de la labor del Blanton y del compromiso del arte latinoamericano, que ¿no? mi área de especialización es todavía parte de eso, de ese compromiso, ¿no? Y en este entendimiento de que somos un estado fundamentalmente latino o hispano, entra esta necesidad, ¿no? de mostrar que el origen de toda esa diversa comunidad que puebla la ciudad, ¿no? Entonces, es muy interesante que ahora escuchábamos a Betsabe hablar de Carmen Herrera, porque el año que entra abrirá un mural, el primer mural que ha hecho ella en su vida, será parte de una renovación enorme que tendremos en el museo, donde los espacios abiertos serán fundamentales por este compromiso que yo les decía hace un minuto de la comunidad, ¿no? Entonces ahí está nuestra manera de aportar a la accesibilidad, ¿no? A mostrar que esto no es una moda pasajera, sino que las mujeres latinoamericanas están ahí haciendo trabajo muy, muy relevante, ¿no? Y quiero terminar con una pequeña referencia a mi colega Florencia Bassano, que es la curadora asistente de arte latinoamericano, porque ella y yo somos quizá las dos migrantes dentro del cuerpo curatorial del Blanton. Ella es argentina, yo soy mexicana, pero las dos es interesante porque llegamos a Estados Unidos por una mezcla rara entre el amor y la academia, ¿no? Entonces no somos quizá el tipo de migrantes que normalmente uno puede pensar, ¿no? Que va a trabajar porque no tiene otras posibilidades. Nosotras las dos vinimos a estudiar y nos terminamos quedando por cuestiones de pareja, ¿no? Que creo que también es algo fundamental de considerar, ¿no? La parte personal, ¿no? de por qué uno migra a otro país. Y bueno, terminamos, voy a dejar de compartir, y es interesante, creo, porque las dos tenemos una vivencia un poco semejante en el sentido de que como migrantes académicas nos costó un poco trabajo llegar o asumirnos como migrantes, ¿no? Y fuimos como, bueno, nos tomó tiempo llegar a Estados Unidos y finalmente ya lo hemos aceptado, y desde esa doble, ¿no? culturalidad tenemos este compromiso hacia Latinoamérica pues muy, muy grande, ¿no?
Y para no pasarme más de tiempo y esperando poder comentar más, le dejo ahora el turno a Josefa. Y obviamente con muchas ganas de seguir con comentarios después. Gracias, Josefa, por darnos a conocer esto es significado de curarte latinoamericano en Estados Unidos y también lo que compartes como curadora migrante académica en Estados Unidos. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar estas presentaciones, le doy la palabra a Josefa, que es compositora, arreglista, directora de orquesta. Y ella también, como Mariana Mozart, ¿no? Inició su educación con el piano a edad muy temprana, pero su destino ha sido muy diferente en este siglo XXI. Ella pues no se quedó en la casa, se dedicó a la música de manera profesional, funda una empresa, Fonovox, dedicada a la producción musical y ha estado muy activa con proyectos de orquestas de mujeres. Josefa, cuéntanos de estos proyectos, por favor. Bienvenida. Gracias, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a este segundo encuentro. Estoy muy contenta de estar con ustedes y pues gracias también por todas sus ponencias. La parte de la música, después de escuchar las cifras, pues es como parece que no hay esperanza, ¿verdad? Porque las cifras son muy duras. Pero yo creo que tenemos como que un huequito de oportunidad que hay que aprovechar y pues en mi experiencia, que esa es de la que voy a contar, en mi experiencia ha sido pues buscar oportunidades nuevas y crear. Y como lo hablaba con ustedes en algún momento, yo creo que parte de como artista, como persona, es importante seguir con esta creatividad para buscar proyectos en donde podamos exponer estos temas que son tan importantes ahora en la actualidad. Y pues quería contarles de algunos en los que yo he estado involucrada, pero pues sí es una realidad que yo la verdad es que pensaba que estábamos un poco más avanzadas, pero ayer, por ejemplo, me habló una alumna que tiene 22 años y me dijo, pues quiero ver de estudiar dirección de orquesta, pero sigue siendo la única en su salón, ¿no? Está en música, pero sigue siendo la única entre, no sé, 20 hombres y ella sigue siendo la única. Y creo que también parte de esta situación es porque tenemos que abrir estas posibilidades a las personas a que vean como opción diferentes carreras que no necesariamente nos cuentan que son para mujeres. Entonces, creo que con ejemplos de proyectos que enseñen a una tubista, a una jaranera, a una ingeniera de audio, a mujeres que se dedican y que son profesionales en su ámbito para que sean una inspiración para estas nuevas generaciones. Y pues de los proyectos que me dices que te cuente, Estefanía, pues yo ahorita estoy en diferentes en donde el punto en donde se conectan todos es que todos están formados por mujeres y que están en busca de crear una red, que están en busca de crear proyectos y que están en búsqueda de estas oportunidades, como de, pues si en este lugar no me la dan, pues con permiso yo la tomo. Entonces yo creo que esa es una como pues una manera de actuar que tenemos que tomar ahora y pues un ejemplo de eso es, te voy a contar algunos proyectos, es una banda en la que estoy que es funk y no tiene nada que ver, pero me gusta contar de esa banda porque igual son puras mujeres que se dedican a contactar artistas en medios audiovisuales, fotógrafas, directoras, y entonces a partir de la música crean nuevos materiales y crean nuevas oportunidades para estas otras personas que no están en la música, pero están también en esta industria. Entonces es muy importante pensar en cómo abrir nuestro abanico, cómo relacionarnos, y creo que eso puede ayudar a que más mujeres tengan más oportunidades. Otro proyecto es la Orquesta Sororidad. Es una orquesta que empezó en el 2020, son 80 mujeres. Son 80 mujeres y a mí lo que me gusta de ese concierto es que de alguna manera con los conciertos, a mí no me gusta agarrar el micrófono y enseñar, sino con el arte se puede enseñar
solamente exhibiendo y obras que están ahí las mujeres, y para mí qué mejor que teniendo 80 mujeres sonando increíble, como una orquesta profesional. No es en algún momento cuando empezamos a ensayar que el coro estaba medio, yo les dije, pues estamos en un arma de dos filos, porque lo único que no queremos es esa compasión de, ay, son mujeres. No, o sea, es una orquesta buenísima, por no decir otra palabra, pero cómo suena, qué calidad tiene, y es un gran ejemplo para el público, para abrir su perspectiva a hombres y mujeres, a papás, a hijos, a hijas, y actualmente porque es una responsabilidad social y creo que es una manera de enseñarlo. Otro de los proyectos, actualmente estamos haciendo estamos porque con mi gemela pues somos socias y hacemos todo juntas, por si un día me ven con otro nombre, no soy yo. Estamos haciendo un concierto en contra de la violencia de género, y también tiene diferentes disciplinas, tiene poesía, tiene medios audiovisuales, tiene música orquestal, tiene música original y un repertorio que rescata obras de compositoras que vienen desde el siglo XVIII, que pues en pandemia alguna de las cosas que me puse a investigar junto con mi hermana fue pues qué onda con estas compositoras, y pues sí me dio mucho coraje. Creo que algunas ganas son por eso, de leer la historia y de repente ver su trayectoria y no encontrar una pieza ni siquiera ahorita ni en YouTube, ¿no? O sea, no está ni un concierto y son reconocidas, pero bueno, son las maestras de los exponentes en la música del siglo XIX, XVIII, ¿no? Entonces, claro que para enseñar sí, pero para sacar sus obras no. Entonces, yo creo que sí tenemos, como decías, Estefanía, yo creo que sí somos el resultado de las mujeres que han levantado la voz, pero estamos en un momento en donde lo tenemos que seguir haciendo, y pues creo que de una muy buena manera es en apoyo con instituciones, en apoyo con colegas, y pues aunque las cifras no ayuden, sí creyendo que va a pasar, porque creo que pues tenemos mucho poder nosotros para lograrlo, y si no lo tenemos, lo estamos abriendo. Entonces, y me gusta pensar así, y así me duermo más tranquila, de que sí estamos haciendo algo que nos está llevando a mejores resultados, y que creo que podemos dejar un lugar mucho mejor para futuras generaciones, y ya está pasando. Entonces, pues sí, es un momento con el arte para mí es una gran herramienta para compartir esta conciencia, y pues me hace muy feliz conocerlas a ustedes, escucharlas a ustedes, porque sé que si ustedes existen es porque está pasando. Entonces, pues me gustaría, esto es un poco de mi experiencia, porque pues no sé, pues es la que conozco, ¿verdad? Pero les comparto un poco de un extracto de un concierto con la Orquesta Sororidad, que modificamos una obra, y es una señal de protesta, pero con la música, con la orquesta, y pues para que lo disfruten un poquito y para que no me pase de mis minutos, pero gracias. Qué lejos estoy del suelo donde nací, inmensa nostalgia mi pensamiento, y al verme tan sola y triste con lo que al viento
Qué emotivo, Josefa. Muchas gracias por este testimonio y compartirnos cómo la industria de la música sigue siendo un espacio donde la incursión de las mujeres sigue siendo un reto, ¿no? Y bueno, sí, espero que sí seamos ese resultado de las mujeres que han levantado la voz y sí creo como tú que tiene que haber, que vamos juntas, o sea, vamos juntas, vamos con instituciones, con mucho apoyo detrás para poderlo lograr. Y bueno, como el tiempo se nos acaba muy rápido, voy a pasar directamente a las preguntas del público y aquí lanzo la primera. La primera vendría siendo, el sector cultural ha sido duramente golpeado por la pandemia y obviamente esto impactará en las artistas mujeres. ¿Existen proyectos específicos para poder apoyar a las artistas? Embajadora Villanueva, no sé si usted me puede dar algunas líneas, o Rosario, que vienen por parte de las instituciones con relación a esta pregunta. Sí, muchas gracias, Estefanía. Mira, pues no hay de parte de la Cancillería un proyecto o un programa específico de ayuda a los artistas, a las artistas mujeres, niñas y adultas, ¿no? No lo tenemos, pero desde el Consulado de México hemos estado apoyando a las artistas en general, no solamente a las artistas mujeres, para darles voz a través de nuestros eventos virtuales, convocando a reuniones virtuales también para mantenernos en contacto. Tenemos un boletín mensual en el que anunciamos y visibilizamos también a los mexicanos que inspiran y las mexicanas que inspiran en nuestra comunidad, y yo creo que lo agradecen mucho porque tienen una manera de darse a conocer y seguir, digamos, ahí palpando, pero no es un apoyo financiero como el que pues, nosotros quisiéramos dar. Sí, nosotros tampoco tenemos un fondo, y de hecho, pues como un museo fuimos muy afectados por la pandemia, ¿no? Entonces, estamos como, digo, fuimos afortunados porque no tuvimos que correr a nadie, ¿no? Que es uno de los pocos museos que pudimos hacer eso. Nuestra directora estaba muy, muy comprometida con eso, pero bueno, tenemos el proyecto de Carmen Herrera como una manera de contribuir a mostrar la cultura artística latinoamericana, pero no en específico para mujeres. Uh-huh. Sí, y muchas veces pasa que justamente faltan apoyos, siempre han faltado apoyos, ahorita tal vez más, pero aquí es la creatividad, ¿no, Josefa? Lo que impulsa los proyectos a llevarse a cabo y ver de qué manera, cómo sí los podemos hacer, y tal vez aquí no solamente las instituciones nos pueden echar la mano, tal vez también las instituciones privadas, las fundaciones. Son difíciles esos caminos, obviamente, ¿no? Pero no sé ustedes qué piensan, Josefa y Betsabe, que están en el medio del arte haciendo estos temas. ¿Betsabe? Pues yo creo que justamente he encontrado más iniciativas de mujeres independientemente de instituciones, museos o galerías, trabajando temas que nos han afectado por la pandemia. En mi caso, yo he trabajado mucho el tema del duelo, de los duelos colectivos que han sido muchos y muy profundos y que requieren de una sanación cultural importante. Y yo creo que ahí hay mucho que hacer y buscar sinergias interdisciplinares y también con colectivos y con otros artistas saliendo a la calle, cosas más locales, cosas más puntuales en nuestros propios barrios, con nuestros propios vecinos y con los artistas colegas con los que podemos trabajar. Yo he hecho y he participado en iniciativas así desde todo 2020. Ok, muy bien. Y bueno, aquí tenemos otra pregunta, es ¿cómo impulsar oportunidades para incursionar en el arte a niñas y a jóvenes? Y aquí ya empezamos a tocar el tema de la educación. Si quieres, Rosario, comentar este tema. Una cosa que para nosotros es fundamental es, y que pasa mucho con las comunidades migrantes en Austin, es que es un problema de clase.
y es que los niños que sus padres son pues de clases económicas relativamente bajas, no se sienten bienvenidos en los museos, ¿no? Sienten que eso es como, demasiado grande, que no sabes que te sientes bienvenido, ¿no? Entonces, una de las cosas primordiales para el museo es la atención a niños de primaria desde que son muy chiquitos, con programas en español, ¿no? Yo a veces estoy ahí también apoyando al equipo de educación, porque creo que es importante un poco lo que hemos hablado, y es que se sientan reconocidos, ¿no? Yo acabo de dar ahora una plática a unos chicos de una prepa, también de un sector relativamente bajo, para que vean que, primero, ¿no? que ser bilingüe no es nada más algo de casa, sino que pueden usar el idioma en su entorno profesional, ¿no? Que vean a una mujer como yo o como Florencia, que somos latinoamericanas, trabajando en un sector de cultura. Y algo que yo hablaba personalmente con Teresa Lozano Long, antes de que desgraciadamente muriera hace unos meses, es que a ella le importaba que desde siempre se sintieran bienvenidos, ¿no? La universidad, como ya decía, tiene una gran población de estudiantes hispanos, y tiene un programa muy, muy claro, ¿no? Entonces, desde que empieza la universidad, también los hace ir al museo, y creo que eso es una manera pues de hacerlo sentir que uno no tiene que saber nada antes de ir a un museo, ¿no? O sea, que no es un lugar donde te vas a educar, sino que vas a disfrutar y además a presentar tus propias perspectivas, que creo que eso es muy importante, y es una manera en la que nosotros contribuimos al tejido social, ¿no? Integrando a las personas y siempre, pues eso, ¿no? Educándolas dándoles la bienvenida a este proceso de disfrute del arte desde que son muy chiquitos hasta que están en la universidad. Gracias, Rosario. Y por ejemplo, si partimos de una manera lúdica en casa, hago aquí llamado a la compositora y al artista, ¿cómo propiciamos esas oportunidades para los niños y para los jóvenes de tener ese acercamiento a la cultura? Josefa, ¿tú quieres empezar? Betsabe. Sí, pues yo creo que es, pues primero creando los espacios, por ejemplo, los conciertos para que vayan, y pues es que es mucho de que pues los papás los lleven, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo hace un mes hice Pedro y el Lobo, y pues sí había muchos niños, y sí fue para los niños, y pues es también como que buscar estos lugares, pero también desde una clase de piano a la semana, 1 hora, o sea, tampoco tiene que ser como algo tan producido. No, llévalo todas las semanas al concierto y al museo, pues pobre niño, la verdad. Pero yo creo que un poco en búsqueda de qué le gusta al niño, a la niña, pues incitarlos a, pues piano, guitarra, pintura, no sé, lo que sea. Algo artístico, yo creo que eso como que es la mejor manera de empezar a acercarlos. Bueno, a mí me parece, sí, a mí me parece que también los artistas tenemos que tratar de hacer más sinergias, no solo en las familias y en nuestros propios comunidades, sino también con el trabajo que puedan hacer, en mi caso, los museos, porque no solo es una cuestión de que uno no se sientan cómodos ahí, público latino. Yo he expuesto mucho en Estados Unidos y a veces he incluso propuesto talleres. Me acuerdo en el Guggenheim de Nueva York, propuse un taller solo para migrantes, y de pronto llegué al taller y solamente había europeos, y yo dije, qué raro, ¿no? Yo no esperaba que con esta convocatoria hubiera este público, pero claro, eran en The Uptown europeos que vivían en la zona. Entonces, yo creo que es muy importante que también se salga del museo, hacer trabajo extramuros. Hay museos como el ACMA que se le ha quitado ese presupuesto actualmente. Yo trabajé en comunidades migrantes con ellos en un espacio que tienen fuera del ACMA, y yo creo que así, incluso mucho más, con Marco de Monterrey, fuimos a pequeñas comunidades con el museo móvil, y yo creo que es muy importante salir a la calle, llevar el arte afuera, que la gente se contacte con él de una forma cotidiana,
que no nos rodeemos de este halo enorme de somos artistas y somos una gran institución, porque esas instituciones incluso en el caso de los migrantes tienen hasta un poco de connotaciones policíacas, porque desde que uno entra, no toque, no se acerque, no diga, no sé qué, ¿no? O sea, no solo es que somos aceptados sin saber nada, ¿no? Sí sabemos, somos portadores todos de una gran cultura, y es una cultura que hay que dignificar como público, a ese público que no se siente cómodo, pero que también ha habido una enorme complicidad también de los artistas, porque somos invitados, porque somos parte importante de la población latina. La población latina es importante proporcionalmente y tiene presupuestos para ser parte de esas exposiciones. Entonces también tenemos que hacer un esfuerzo para que esa población llegue a los museos y que el arte también vaya afuera de las instituciones, en la calle principalmente, en el arte público. Pues muchísimas gracias, Betsabe, Josefa, Cecilia, Rosario, por acompañarnos en esta mesa. Espero que haya sido una pequeña aportación a este foro, a este encuentro cultural, y que se haya puesto en evidencia la importancia de la perspectiva de género en los temas de la cultura y el arte. Y muchas gracias otra vez, Cónsul Kerbe, por la invitación, y a todo ese equipo que ha estado al control. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a todas ustedes. De escucharlas podemos darnos cuenta que el arte y la cultura sin duda tienen un futuro, sobre todo con un enfoque de género. Les agradecemos a toda su participación. Esperamos pronto reunirnos ya de manera presencial, pero de momento a todos los que se han conectado con nosotros los invitamos a nuestra sesión vespertina a las 3:30 de la tarde con el tema Latinas, Hispanas o Chicanas, las nuevas voces en la literatura. Así es que no se lo pierdan. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.